Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las proteínas, ¿sí? Recuerden que en el examen no va metabolismo, absorción y digestión en el examen parcial, solamente si van a examen final presencial. Si es examen virtual, no iría el tema de absorción, digestión, solamente si es presencial y le llegara a salir la bolilla de proteínas, ¿sí? Motivo por el cual no vamos a hablar hoy de esos tres temas. Necesito ir rápido, más rápido, digamos, para que podamos llegar a ver la mayor parte de los temas. Por eso es que no lo doy. Bien, vamos a hablar de qué son las proteínas, ¿sí? La proteína es una estructura fundamental para la vida, forma parte de nuestros tejidos, una parte esencial de nuestros tejidos, ¿sí? Juntos con el agua, las proteínas en sí constituyen nuestra materia viva, nos constituyen completamente, es el mayor componente de nuestro cuerpo. Bueno, tienen una particularidad que los hace diferentes. Nosotros hemos hablado de que dentro de los nutrientes existían macronutrientes y micronutrientes, ¿se acuerdan? Macronutrientes eran aquellos que nos daban, nos brindaban energía, y micronutrientes son aquellos que, las vitaminas, los minerales, el agua, que no nos aportan energía. Ya vamos a ver más adelante qué nos aportan, son fundamentales para la vida, pero no energía en sí mismo, no calorías. Entonces, dentro de los macronutrientes, de aquellos que nos otorgan energía, están las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Se les dice macronutrientes no solo por el tamaño en sí, porque son moléculas grandes, sino porque la necesitamos en una mayor concentración en nuestro organismo. Los tres tienen en común que están formados por carbono, que es el átomo de la vida, básicamente, el hidrógeno y el oxígeno. Según su configuración química, van a ser proteínas, hidratos de carbono o grasa. Esto es importante que ustedes lo sepan, ya lo vamos a ir más desarrollando a medida que vayamos viendo los tres macronutrientes, porque nunca se olviden que el cerebro se alimenta pura y exclusivamente de glucosa, que es un hidrato de carbono. Entonces, llegado el momento en que las proteínas, que los hidratos de carbono falten porque hacen una dieta cetogénica, porque no han desayunado, porque no tienen para comer, porque están enfermos de algo, como la diabetes, por ejemplo, y no hacemos uso, no tenemos el aporte de alguna forma de hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se llegan a transformar en hidratos de carbono. Por eso es que la configuración química es bastante similar. O sea, vuelvo a repetir, se pueden transformar en hidratos de carbono llegado el momento de ser necesario. Eso sí lo vamos a ver, pero sí, lo vamos a ver dentro de la dietoterapia de las enfermedades, como para que vayamos un poquito más rápido. Bien, ¿qué es lo que las diferencia a las proteínas de los hidratos de carbono y las grasas entonces? Básicamente la presencia de nitrógeno, de un grupo amino, ¿sí? El grupo amino está conformado por NH2, ¿sí? Ese es el grupo amino, que es el nitrógeno. Nitrógeno solo no, nitrógeno e hidrógeno, por eso la unión del nitrógeno más dos moléculas de hidrógeno, por eso es NH de hidrógeno, 2, porque son dos moléculas de hidrógeno, me van a formar el grupo amino. Esto es fundamental que lo sepan, porque más adelante vamos a ir viendo cómo se convierte en amoníaco, amonio, etc. Y nos pueden resultar distintas patologías a partir de esta configuración química que tienen las proteínas. Eso es lo que las diferencia, las hace únicas, esenciales, especiales y sobre todo caras. Yo siempre les pongo de ejemplo el dinero. Podríamos decir que los hidratos de carbono y las grasas son baratitas, son más fáciles de adquirir, pero crear proteínas, adquirir proteínas es caro.
es caro para el organismo, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, esto obviamente no solamente hay nitrógeno, en las proteínas se pueden unir también azufre, por ejemplo, en la formación de lo que es nuestro ADN, una molécula de ADN, ¿sí? Puede estar la presencia de fósforo, de hierro, de cobalto, incluso de cobre. Pero lo más común y lo que más vamos a ver es la asociación de los tres primeros. Azufre, fósforo y hierro, ¿sí? Eso es lo que más vamos a ver en prácticamente toda la medicina, ¿sí? Entonces, el nitrógeno les permite a las proteínas de alguna forma que vayan tomando ciertas formas tridimensionales, ¿sí? Que van a ir caracterizando a la formación de la vida misma. Vamos a ver entonces que ya vamos a ver cuando veamos las funciones a qué me refiero con esto. Ahí me voy. Con esto de que permite tener diferentes formas, ¿sí? Estas son las globulares, las fibrosas, etc. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, dentro de funciones. Bueno, tenemos los aminoácidos. Los aminoácidos son la mínima unidad de la proteína. La proteína entonces está formada por aminoácidos. Vuelvo a repetir, el aminoácido es la unidad esencial para formar una proteína. Entonces, la proteína en sí se forma a partir de polipéptidos. Cuando yo tengo la unión de dos o más aminoácidos, voy a decir que es un péptido. Y cuando van formándose más y más, van uniéndose más y más cantidad de moléculas de proteína, vamos a hablar de un polipéptido. Los polipéptidos tienen hasta 300 aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero 300 aminoácidos. Estos aminoácidos se van uniendo, estas cadenas polipeptídicas se van uniendo para formar entonces las proteínas. Algo que quiero que tengan en cuenta es que las proteínas nos hacen únicos en el mundo, esenciales. Yo puedo tener una pareja de gemelos y sin embargo su ADN me va a decir si este es Pedrito y este es Raulito. ¿Estamos? Porque la formación polipeptídica es única para cada ser que existe en la Tierra. Entonces, hay tantas ramificaciones proteínicas como seres humanos habitan en la Tierra. ¿Por qué? Porque básicamente el ADN está conformado por proteínas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos hace únicos y diferentes. Nosotros encontramos, ya vamos a ir viendo más a profundidad esto, pero esperen, antes de irme de tema, termino con los aminoácidos. Hay 20 especies aproximadamente, hay 20 tipos de aminoácidos y ya lo vamos a ver hacia el final cómo se van a dividir, ¿sí? En esenciales y no esenciales, en esenciales y no esenciales. Bueno, estos constituyen la mayor parte, obviamente, de nuestro organismo. Existe el alfa aminoácido, puede haber un alfa aminoácido, puede haber beta aminoácidos también, pero el alfa aminoácido es como el aminoácido central, ¿sí? De este polipéptido. Hacen que tenga una estructura química determinada y que de alguna forma pueda incluir esta molécula, como les había dicho antes, de azufre, de fósforo, etc. Bueno, lo que dice acá es más de lo mismo, un grupo amino, un grupo carboxilo. El grupo amino era lo que les decía, que es lo que la hace diferente a la proteína, que tiene un grupo NH2, que es ese grupo. Y el grupo carboxilo es carbono, oxígeno e hidrógeno. Este grupo carboxilo, les vuelvo a repetir, está tanto en hidratos de carbono, en proteínas y en grasas, ¿sí? En las tres. Es lo que nos permite la vida en sí misma. Bueno, básicamente no se maneja mucho con lo que es alfa y beta aminoácidos, eso
depende de cómo esté ubicada en el espacio, en la estructura, en donde va a ir a formar parte esta proteína. Pero bueno, eso es adentrarnos mucho en química biológica, que no es lo que quiero en este momento, ¿sí? Bueno, esto ya se los dije, que constituye más de 300 aminoácidos que se unen entre sí y así van formando, ¿sí?, lo que son las cadenas de proteínas. Las cadenas de proteínas, por ejemplo, se presentan en forma helicoidal, como es el ADN, que es una doble hélice helicoidal. Eso es el ADN, ¿sí? Si quieren, yo no me he dado cuenta, pero podrían buscar en Google la estructura química, no para estudiarla, sino para verla, ¿sí?, de cómo es el ADN, así se dan una idea de cómo se presenta en sí lo que es la proteína en el espacio. Tiene esta forma de hélice. Y en el caso del ADN que les estaba hablando, esta doble hélice, doble hélice, está unida entre sí, las dos hélices, por el grupo azufre, por un azufre. ¿Estamos? Y este azufre es lo que le da cierta estructura al ADN para que mantenga esa forma helicoidal de la doble capa, ¿sí? Acuérdense que son dos cadenitas, no es lo mismo que yo tenga una molécula helicoidal a que tenga dos unidas, ¿sí? ¿Cómo se unen? A través del azufre, hacen un puentecito, hay un puente que los une entre las dos hebras de ADN. En cambio el ARN, ¿sí?, es helicoidal también, pero es una sola hebra, ¿sí? No son dos como el ADN, es una sola. Bien. Obviamente las proteínas están plegadas, pueden ser kilómetros y kilómetros de formar proteínas, ¿sí? Pero evidentemente están plegadas para poder constituir nuestro organismo. Todo nuestro organismo, músculos, órganos, etcétera, están formados por estos nutrientes. Por eso son la base de la vida, por eso la nutrición es tan importante, porque es la base de poder estudiar nuestra propia vida. A la vida de todos, de los vegetales, de los animales, de absolutamente todo, ¿sí? Bueno, la clasificación, como les decía, están en fibrosas, globulares, tienen según estructura, proteínas conjugadas, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces las fibrosas, que son las primeras. Las fibrosas son muy poco solubles y básicamente forman también estructuras, forman elementos estructurales, como por ejemplo el colágeno, ¿sí?, que nos encontramos en el tejido conectivo. Forma el cabello en sí mismo, porque la queratina en sí del cabello es lo que nos va a formar en sí el vello. Está presente en las uñas, está en la miosina es la proteína que permite la contracción muscular. Acuérdense que siempre hay un músculo que se contrae y otro que se relaja para poder realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, obviamente, forma parte de la miosina, la actina, etcétera, para permitir que cualquier músculo de nuestro cuerpo se pueda contraer o realizar cualquier actividad. Contraer y relajar, contraer y relajar. Bien, existen las, según la forma, entonces globulares, ¿sí? Estas globulares son de mucho interés para nosotros porque estas sí se solubilizan fácilmente y sobre todo se desnaturalizan fácilmente. Esto es fundamental para la nutrición, el hecho que se llega a desnaturalizar. ¿Qué significa? Que llega a perder su forma química con mucha facilidad. Esto hace básicamente que el alimento no sea viable para el consumo humano, ¿estamos? Entonces, las globulinas de interés, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, son la caseína de la leche, la albúmina del huevo, las albúminas, las globulinas de la sangre que nosotros tenemos en el plasma,
Y por supuesto la hemoglobina, ¿sí? Estas son proteínas sumamente importantes. Cuando hablamos de desnaturalización, por ejemplo, lo podemos observar en la leche cortada. Ahí hay una desnaturalización de la caseína de la leche. Otra forma es, por ejemplo, lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos materno, la parte materno infantil, pero yo el hecho de que ponga, por ejemplo, a hervir la leche del bebé, la mamadera, muchas veces las mamás preparan la mamadera, la leche, y lo ponen a calentar en el microondas, lo ponen de una manera más rápida, más simple, etc. Lo que hace las radiaciones del microondas es romper la globulina de la leche, ¿sí? También hay caseína y hay globulina también en la leche, ¿sí? No solamente caseína. Entonces, de alguna forma la rompe la globulina y ya la función, que es lo más importante de la leche que consume el bebé por las proteínas, también porque tiene grasa, minerales y todo, pero la formación lo que le permite crecer al niño básicamente es la presencia de proteína. Y si la pones en el microondas, evidentemente lo que estás haciendo es romper las proteínas que le permiten el correcto crecimiento del bebé. Evidentemente no se rompen todos, porque si no ningún bebé crecería, pero hay una desnaturalización importante y una pérdida importante de la proteína, motivo por el cual siempre le pedimos, sobre todo ustedes que están más en contacto con el paciente que nosotros, que les cuenten esto a las mamás. Obviamente hay mamás de distintos extractos sociales, pero por lo general no es un dato que se conozca demasiado aún en extractos sociales más elevados. Bueno, la albúmina de la leche, por ejemplo, tiende muchísimo a desnaturalizarse. Esto se ve sobre todo en el campo. Por ejemplo, se solía hacer para, bueno, por problema de pandemia no hay tantas fiestas, etcétera, pero por ejemplo, cuando se hacía un casamiento o alguna fiesta en el campo, por lo general la comida es casera, evidentemente, y también la mayonesa, ¿sí? La mayonesa, el huevo, todo lo demás, la mayonesa ustedes ya lo saben que se lo hace con huevo, y al no mantener el frío, el medio ambiente adecuado, para mantenerla, lo que hace es una desnaturalización de la proteína del huevo y básicamente genera ciertas intolerancias alimentarias. De hecho, hubo casos que han llegado al hospital familias enteras, porque por ejemplo han tenido un casamiento, una fiesta de 15, han comido todos de la misma mayonesa y evidentemente ha generado una intolerancia alimentaria, consecuencias todos con diarrea, vómito, enterocolitis, internados deshidratados. Esto era muy común antes, por eso siempre se pide también las medidas de pasteurización, en el caso de la leche, las medidas necesarias para mantenerlo, ¿sí? Por eso las leches, las mayonesas y todo se pueden mantener, salvo hablo de la leche en cajita, ¿sí? Las largas vidas se pueden mantener fuera de la heladera por un tiempo, igual que la mayonesa, pero una vez abierta sí o sí debe ir a la heladera. Estamos para mantener estas inocuidad y esta seguridad alimentaria. Básicamente porque se desnaturalizan muy rápido. Según la estructura, entonces tenemos las simples y las conjugadas. Las simples son las albúminas y las globulinas, de las que les venía hablando recién. ¿Sí? La albúmina y las globulinas en nosotros son una parte fundamental del plasma, o sea que son una parte fundamental de nuestro cuerpo, están en una enorme cantidad. Ustedes tengan en cuenta que tenemos 7 litros de sangre aproximadamente, o sea que la cantidad de albúminas y globulinas que tenemos es bastante alta y son bastante necesarias para la vida. Tenemos las glutelinas, las proteínas, los albuminoides. Esto no se preocupen porque, o sea, si bien sí se los tienen que saber estos nombres porque son importantes, pero las vamos a ir desarrollando más adelante, por ejemplo, cuando veamos celiaquía, ¿sí? Les voy a explicar bien qué son las glutelinas, las prolaminas, ¿sí?
Ahora quédense con que son proteínas y que pueden generar alergias alimentarias. Bien, vamos a tener las proteínas conjugadas, las nucleoproteínas, se llaman nucleoproteínas porque están en el núcleo de nuestras células justamente. Las lipoproteínas permiten básicamente el transporte de los lípidos a través de la sangre. Los lípidos y sobre todo las vitaminas liposolubles, es decir, vitaminas que tienen una fracción lipídica, no pueden viajar solas por el tracto sanguíneo, motivo por el cual se unen, a las lipoproteínas para poder ser transportadas en el torrente sanguíneo y que lleguen al lugar donde realmente son necesarias. Las fosfoproteínas se encuentran en nuestro cerebro, forman estructuras fundamentales para la sinapsis celular, neuronal, lo mismo. Las hemoproteínas, forman el grupo hemo, justamente de la sangre. Esto ya lo vieron, así que no voy a hacer mucho hincapié, pero es fundamental, entonces toda esta parte para lo que son las, la parte sanguínea, ¿estamos? No sé si me faltan algunas, sí, me faltan algunas que quería mencionar. A ver, esperen que creo que me falta una. Bueno. Bueno, en sí, no, ya se los había mencionado, por eso lo había sacado. Pero se los recuerdo, lo que me faltaba era básicamente esto de que forman el ADN, las proteínas conjugadas son aquellas que se pueden conjugar justamente con otro mineral, como puede ser el azufre, como puede ser el hierro. Por ejemplo, cuando se une con el hierro, forma el grupo hemo, ¿sí? Que es la hemoproteína, justamente, ¿sí? Fundamental para el transporte del hierro en el torrente sanguíneo. Esto significa que están conjugadas, que se pueden unir con otro grupo. Pueden ser simples, ¿sí? O pueden ser más complejas también. Bueno, algo que les quería decir que me parece fundamental en este momento es que las proteínas, que no está en el libro, pero sí es algo que lo digo todos los años y que lo tomo en el examen, así que esto anótenlo en el libro, en un cuaderno, etcétera, para estudiarlo porque es pregunta de examen. Y es que las proteínas nosotros las obtenemos por distintos tipos de alimentos. Ya lo vamos a ver en qué alimentos están fundamentalmente. Pero nosotros, por ejemplo, en los alimentos en que mayor concentración están son en la carne, sobre todo en las carnes rojas. Entonces, obtenemos las proteínas de la carne roja. No es que utilizamos la proteína de la vaca directamente y para obtener todas estas funciones, que ya vamos a ver bien las funciones, sino que lo que nosotros hacemos es destruir, cortar, catabolizar esto, destruimos los enlaces de la proteína que hemos obtenido de la vaquita y obtenemos cada uno de los aminoácidos por separado. Y de acuerdo a estos aminoácidos vamos formando, las distintas proteínas que nosotros necesitamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso es que son tan caras, por eso es tan difícil conseguirla a nivel homeostático en sí, a nivel de nuestro organismo, porque les vuelvo a repetir, tenemos la proteína que nos entra del alimento, cortamos los enlaces, obtenemos solamente los aminoácidos. Recordemos que el aminoácido es la mínima unidad que puede tener una proteína, y con esto, según nuestra cadena de ADN, vamos formando las proteínas que son únicas y esenciales para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante que lo sepan, porque mis proteínas no son las proteínas de Raúl. Estamos de Raúlito, o sea, son
Cada uno forma sus proteínas y esto es lo que nos hace únicos e irrepetibles en el mundo. Entonces, vamos a ver ahora sí las funciones. Entonces, las proteínas de la dieta, es decir, las proteínas que vamos a incorporar con los alimentos, eso significa, participan en la síntesis de proteínas tisulares y en otras funciones metabólicas especiales. Entonces, participan en la formación de nuestras propias proteínas, eso significa. Tisular, acuérdense que viene de tejido. Estamos, entonces, las proteínas de la dieta participan en la formación de nuestras propias proteínas y en otras funciones metabólicas esenciales. Eso es lo que les acababa de decir. Quiero que esto lo tengan bien en claro porque es importante que entiendan este concepto que hace que justamente las proteínas sean únicas. Entonces, nosotros, acuérdense, tenemos procesos anabólicos y tenemos procesos catabólicos. En los procesos anabólicos, nosotros vamos a obtener entonces los aminoácidos que nosotros necesitamos para realizar las distintas funciones de nuestro organismo. Como por ejemplo construir nuevo tejido. Acuérdense que nosotros estamos en constante recambio celular. Hay células que mueren y otras para que den lugar al nacimiento de otras células. ¿Estamos? Si nos caemos, si nos hacemos un tajito, por ejemplo, necesitamos de estas proteínas justamente para construir un nuevo tejido y que este nuevo tejido sea de utilidad. Para eso necesitamos las proteínas. Son una fuente de energía, sí, valen lo mismo que los carbohidratos, es decir, 4 kilocalorías por gramo, fundamental que lo sepan, sobre todo los chicos que han recursado la materia lo saben, porque vemos muchos ejercicios, pero es fundamental. Estamos entonces para construir la vida, básicamente. Como fuente de energía, entonces. Pero la verdad que no es una energía que sea importante, no es una fuente de energía que nosotros deberíamos usar. En condiciones normales, ¿sí? Es decir, no estamos enfermos, estamos bien nutridos, que no es lo mismo que bien alimentados, estamos bien nutridos, etc. Las proteínas deberían servir para construir tejido, para funciones hormonales, metabólicas, etc. ¿sí? Pero no para darnos energía, no para darnos la energía para levantarnos, para caminar, no, eso se obtiene de los hidratos de carbono. Llegado el momento, como les digo, que falten los hidratos de carbono, entonces tienen la capacidad de transformarse en hidrato de carbono para dar energía. Por eso es que tienen la misma capacidad energética que los hidratos de carbono y son de 4 kilocalorías por gramo. Pero no es la función necesaria. Y el de hecho que cumpla esta función es caro para nuestro organismo, fundamentalmente. Bueno, acá dice lo mismo, sin embargo es mucho más caro, tanto en términos de adquisición como en la cantidad de energía necesaria para su metabolismo. Ya hemos visto el metabolismo y ya les voy a explicar cuando veamos de dónde se obtiene, porque son caras en sí de adquirirlas, caras para la adquisición. Entonces van a tener funciones anabólicas, ¿sí? Van a ceder aminoácidos para poder mantener una estructura en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo sea nuestro cuerpo justamente, los tejidos, para que no tengamos pérdidas de tejido, para que todo el tiempo se vayan construyendo, vayan renaciendo nuevas células. Son estructurales porque son, acuérdense que forman parte de la membrana celular, o sea que cuando nosotros hablamos de membrana celular, hablamos que es una bicapa fosfolipídica, o sea que hay presencia de lípidos, hay presencia de proteínas, que es lo que le dan la estructura a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea nuestro cuerpo, básicamente, ¿sí? Biológicas, las enzimas. Acá
por ahí los confundo siempre con esta frase, pero es importante que la sepan, generalmente las uso en el parcial, por eso se las voy a aclarar. Todas las enzimas siempre son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Esto es importante porque por ahí es muy común en todos los exámenes, no solamente en los míos, sino si ustedes estudian medicina con una de las preguntas de exámenes, o sea, siempre se habla de esto. Las enzimas, entonces, siempre las enzimas son proteínas, pero las proteínas justamente tienen muchas funciones, o sea que no siempre todas las proteínas son enzimas, hay proteínas hormonales, hay proteínas tisulares, ¿sí? Van cobrando la especialidad también de acuerdo a dónde, en qué parte de nuestro cuerpo se encuentran y cuál va a ser la función que va a cumplir esa proteína, ¿sí? No es lo mismo la hemoglobulina, el grupo hemo, que está formado justamente por proteínas, que la mucina, que se encuentra en el estómago. ¿Estamos? Porque la función de la sangre y la función de la mucina del estómago son totalmente distintas. Entonces, tenemos proteínas en toda parte de nuestros cuerpos, pero dependiendo en qué lugar están estas proteínas, cumplen diferentes funciones, ¿sí? Eso es importante. Yo hice muchas de esas preguntas porque de verdad es una pregunta muy típica en los exámenes de medicina, etc. En donde hablamos, se habla mucho de enzima porque las enzimas tienen una acción catabólica. ¿Qué significa esto? El catabolismo, la acción, perdón, catabólica significa una acción de aceleración, es como un acelerador, por ejemplo. Yo tengo un accidente de tránsito, si no fueran por las enzimas y por esta acción catalítica justamente que tiene, lo que hace es que no nos evita dentro de todo, salvo que sea un accidente masivo, etcétera, que nos desangremos. Hace que la sangre coagule un poco más rápido, etcétera. De hecho, que nos hagamos que nos caigamos, vamos a algo más simple, que nos caigamos y nos hagamos un raspón, etcétera, y nos sangra, permita que justamente coagule la sangre, que se haga se forme esa costrita por la acción catalítica que tiene, ¿sí? O sea que es fundamental para acelerar ciertos procesos en el cuerpo que si no fueran por las enzimas sería demasiado tiempo y no compatible con la vida. Por eso es que es tan importante, la acción enzimática. Tenemos acciones enzimáticas en absolutamente todo nuestro sistema. Si hablamos de respiratorio, de cardíaco, de absolutamente todo, estamos hablando de algún tipo de enzima y hay presencia de proteínas. Pero tengan en cuenta que no todas las proteínas son enzimas. Tenemos algunas proteínas que son hormonas, tenemos distintos tipos, ¿sí? Pero sí todas las enzimas siempre son proteicos, o sea que tienen un grupo prostático, exactamente así se llama porque forman parte de proteínas. Siempre que la palabra termine en asa, como amilasa, proteasa, ribonucleasas, estamos hablando de enzimas, siempre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la amilasa pancreática, por ejemplo, y es una proteína que se encuentra, que es liberada por el páncreas para acelerar el proceso de la liberación de insulina. Entonces ya lo vamos a ver bien detallado en lo que es diabetes. No os quiero confundir todavía, ya lo vamos a ver porque vamos a ver todas estas enzimas. Es necesario que entiendan lo que son las proteínas en sí, lo que son las enzimas en sí. Sabiendo esto es como el ABC, ¿estamos? Les va a resultar más fácil estudiar y entender la complejidad química. Nosotros en nutrición sí o sí nos tenemos que abocar a la química para poder seguir avanzando, porque de eso se trata. Nosotros trabajamos a nivel molecular. Entonces, tenemos las hormonas que regulan funciones metabólicas como son la insulina, ¿sí? Estamos hablando recién justamente del páncreas, de la amilasa pancreática, que es un catabolizador, y por el otro lado tenemos una enzima, tenemos una hormona que también es una proteína, y también está en el páncreas, pero cumplen dos funciones totalmente diferentes. ¿Estamos? Y ambas son proteínas.
para que vean la importancia proteínica. Por eso es que son caras, que no las tenemos que utilizar para obtener energía. Forman parte de los receptores celulares, es decir, de las neuronas, eso seguramente lo han visto en lo que es el sistema nervioso, actúa en ambos, ¿sí? En el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso central. Bueno, ya les hablé de la contracción muscular, de la actina, de la miocina, ¿sí? Que un músculo contrae y el otro relaja, para eso es necesario, evidentemente, la presencia de proteínas. Forma parte del colágeno, por lo tanto, es lo que nos da el sostén y la estructura propia de nuestra caja torácica, de nuestros miembros superiores e inferiores, etc. Bien, en el caso de la hemoglobina, transporta oxígeno, ¿sí? De la mioglobina está en el músculo. Transporte de lípidos, ya se los expliqué, que lo que hace es transportar, a través de las lipoproteínas, ¿sí? Las vitaminas, que son liposolubles, y también son capaces de transportar moléculas de grasa, como son el colesterol, el LDL, el HDL, etc. El IEDL, el VDL, hay varios tipos, ¿sí? de liposproteínas transportadoras, de lípidos, justamente de grasas, de fracciones de grasas. Las grasas no pueden viajar solitas en el torrente sanguíneo, por lo tanto necesitan de alguien que las lleve, necesitan de un transporte, de un colectivo, de alguna forma, que las lleve. Y estas son ni más ni menos que las proteínas. Esto lo vamos a ver bien desarrollado en lo que es dislipidemia. Siempre son temas que sí doy en la presencial, las doy en clases, porque son los temas más complejos, como les dije antes, entonces son temas que trato de darlos siempre. Entonces formo parte de las defensas, y G significa inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas, ya saben ustedes que sirven, son parte del sistema inmunológico, nos defienden de agentes externos, y estas inmunoglobulinas, que pueden ser A, M, G, etc., no son ni más ni menos que proteínas. Regulan el balance ácido-base. Esto es fundamental. Ustedes saben que nuestra sangre y todo tenemos un pH. El pH normal de nuestra sangre es de 7, es decir, tenemos un pH neutro. Y esto nos permite a nosotros vivir. Básicamente, en enfermedades como la diabetes. Perdón, chicos, yo por ahí pongo siempre de ejemplo la diabetes, una porque soy diabetóloga, y otra porque es una enfermedad multisistémica, entonces como que siempre se relaciona con todo lo que hablo de alguna forma, ¿no? En enfermedades como la diabetes, la acumulación de glucosa, etcétera, en nuestro organismo hace de que el pH de la sangre baje. Cuando baja el pH significa que es ácido. Hay personas que entran en un coma porque están con un pH de 5, por ejemplo, incompatible con la vida. Entonces, esto es fundamental, la presencia de las proteínas para regular este metabolismo ácido-base y lograr que nuestro pH sea siempre de 7, 7,1, etcétera, que es lo compatible con nuestra vida. Hay una regulación de la presión oncótica. La presión oncótica obviamente es de la presión sanguínea, ¿sí? Del plasma en sí mismo. Y bueno, son energéticas, como les dije, dan 4 calorías o kilocalorías, es lo mismo en cuanto a calorías en sí, decir kilocalorías o calorías, vale lo mismo, es exactamente lo mismo, por gramo. Esto es importante. Estamos entonces, 1 gramo de proteína dan 4 kilocalorías o 4 calorías, que es lo mismo. Son también anticuerpos, participan, bueno, los anticuerpos son las inmunoglobulinas, que es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Participan en la función del sistema inmunológico, pues son inmunoglobulinas, esos son los anticuerpos. Ya les dije esto, la forma de lipoproteínas, las proteínas participan en el transporte, ya se los dije, transportan triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, vitaminas, etcétera, las proteínas, todo lo que se relaciona con grasas, porque las grasas no pueden viajar solas en el plasma, ¿estamos? Bien.
Bien, dice, las proteínas constituyen a la homeostasis, conservan las relaciones osmóticas normales entre los líquidos corporales, como lo demuestra la aparición de edema por hipoproteinemia. Bien, esto significa que permite la constancia de nuestro medio interno. Homeostasis es eso, que se mantenga constante nuestro medio interno. Nosotros necesitamos la constancia, es decir, de un pH de 7, de una frecuencia cardíaca determinada, presión cardíaca determinada, etc. No, eso ustedes como enfermeros lo saben perfectamente, ¿sí? Entonces, esto lo realizan mediante intercambio de líquidos, básicamente. Esto es lo que me permite, líquidos humorales, o sea, los líquidos que se encuentran dentro de nuestro propio cuerpo. Y cuando hablo de líquido no es solamente la sangre, ¿estamos? Sino que hay líquido intersticial también, ¿estamos? Hay lugares en donde hay solamente plasma, etc. O sea, todos los humores significan absolutamente todos los líquidos que hay en nuestro organismo. Cuando yo tengo, esto lo vamos a ver bien en desnutrición, cuando tengo poca cantidad de proteína, lo que hace la proteína, esa poca cantidad, porque el paciente está desnutrido, por ejemplo, hace de que absorba el agua del medio, ¿estamos? Para justamente lo que busca es la homeostasis, porque se las ha perdido, porque hay menos proteína de lo que el organismo necesita. Entonces, como se pierde ese equilibrio, lo que hace la proteína es como captar cuando hay poquita más cantidad de agua para poder mantener el equilibrio y la constancia de la vida, para que el paciente viva fundamentalmente. Y esto se ve, por ejemplo, mi ejemplo de toda la vida, en los negritos de África, estamos donde van a ver que tienen un abdomen globoso y las extremidades inferiores y superiores sumamente adelgazadas, demasiadas, estamos sumamente blanquitos, todo en las piernas, en las caritas, etcétera, pero tienen un abdomen globoso. Esto se da justamente por esta hipoproteinemia, estamos donde se absorbe el agua para que el paciente pueda vivir. Entonces, en desnutriciones crónicas, acá lo hemos visto, por ejemplo, en los Huichos, en lo que es Salta, en la parte indígena de la Argentina en sí mismo, también lo está sufriendo muchísimo Misiones con sus indios, lo vemos muy marcados acá, en esas zonas más que nada. Entonces, bueno, eso significa, y de esta manera se regula entonces el ácido base de nuestros humores, justamente para mantener el equilibrio, la homeostasis interna. Bueno, acá era lo que les hablaba, quería llegar a las fuentes alimentarias justamente para poder explicarles cómo es que se van determinando, ¿no? Fundamentalmente, nosotros tenemos tres calidades de proteínas. Tenemos proteínas de excelente calidad, tenemos proteínas de calidad media y tenemos proteínas de calidad baja. Esperen un momento. Entonces, las proteínas de alta calidad son las proteínas de origen animal. ¿Y cómo la van a ver ustedes de ahora en más en el cuadernillo? Cuando estudien algún tipo de enfermedad van a ver que aparece proteína de alto valor biológico y aparecen las siglas A, B corta y B larga, ¿estamos? Y significa de alto valor biológico. Quédense con este concepto porque lo van a ver casi en todo el cuadernillo. ¿Estamos? Y esto, cuando hablamos de proteínas entonces de alto valor biológico, son aquellas que tienen procedencia animal. Carnes, huevos. Cuando digo carnes es todo. Nosotros por ahí hablamos carne y nos hacemos referencia a la carne de vaca, la carne roja en sí misma, pero existe
las carnes, para hacer la diferenciación, tenemos que decir carnes rojas, carnes blancas, todo es carne. Entonces, carne de vaca, pollo, pescado, conejo, lo que fuese. Huevos todos, pueden ser gallina, codorniz, etcétera. Leches, queso, ricota, todo esto de alguna forma me van a proporcionar energía, las proteínas de alto valor biológico. Como nosotros somos un país bastante carnívoro, nosotros la mayor parte de nuestro país consume carne, podríamos decir que el 65% de nuestra dieta en sí tiene que ver con proteínas de alto valor biológico. Esto es muy bueno para evitar desnutriciones. Si bien nosotros tenemos desnutriciones ocultas, que ya lo vamos a ver más adelante, que es lo que más azota a nuestro país hoy por hoy, más que la desnutrición esta de la que hablábamos hace rato, que se ve más en África y en zonas muy débiles de nuestro país, como los indígenas, etc. En el resto de la población, por lo general, podemos observar desnutriciones ocultas. Lo vamos a ver más adelante. Después tenemos productos vegetales. Los que son más ricos en proteína, acá hablamos de proteínas de calidad media. Son las legumbres y los cereales. Esas son proteínas de calidad media. Son las legumbres, es decir, en lo que son las lentejas, las arvejas, la soja, los porotos, todo esto constituyen proteína de calidad media. Esto lo utilizan muchísimo, por ejemplo, los veganos, la combinación de esto de alguna forma ayuda a que se pueda compensar la ausencia de proteínas de alto valor biológico. Hay que saberlas combinar bien para no sufrir una carencia nutricional proteínica, que es muy fácil caer en ella si no sabemos combinar adecuadamente los aminoácidos que contienen estos productos. Ahora, lo que quiero que les quede claro es que nosotros tenemos que combinar muchos productos vegetales para evitar carencias nutricionales, carencias proteínicas. Pero nunca reemplazan a la proteína animal. La proteína animal, por ejemplo, el huevo, es lo que nosotros conocemos como nuestro alimento patrón. ¿Por qué? Porque tiene absolutamente todos los aminoácidos necesarios para la vida. Tiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, con tan solo comer un huevo, estamos cubiertos por lo menos de la ración, o de la mitad en realidad, de la ración diaria de proteínas que necesitamos, ¿sí? Mientras que tenemos que combinar muy bien cereales, legumbres, algas, etcétera, durante todo el día como para poder llegar a tener todos los aminoácidos esenciales que nos hacen falta. Por eso es que nunca las proteínas vegetales llegan a la calidad de una proteína animal, lo cual no quiere decir que necesariamente por ser vegano tengas siempre una carencia nutricional. No, si lo sabes combinar, se lo puedes subsanar tranquilamente. Bueno, el problema de lo que les venía diciendo de las lentejas, las legumbres en general, es que nosotros no tenemos tan alta costumbre de comerlo. Entonces, si bien tienen una calidad media en nuestra dieta, forman parte del 3% aproximadamente. O sea, bajo porque no tenemos un hábito elevado del consumo de estos alimentos en sí. Los cereales contienen cantidades de menos calidad que la legumbre, siguen siendo de calidad media, pero son un poquito de menos calidad que las legumbres. Sin embargo, nosotros sí tenemos el hábito de comer mucho arroz, fideos, sorrentinos, o sea, somos de las pastas, somos de los cereales, ¿sí? Entonces, como nuestra costumbre es alta del consumo de estos alimentos, vamos a hablar que representan el 18% aproximadamente del valor de la dieta, de las proteínas. En cambio, las frutas y los vegetales son fuentes de hidratos de carbono
y de vitaminas y minerales. No contienen grasa y contienen tan poquitas proteínas que desde el punto de vista nutricional es despreciable. Estamos prácticamente ni las contabilizamos. Si bien cuando vamos a hacer un plan muy elaborado para pacientes, o sea, muy medido, por ejemplo, para pacientes con insuficiencia renal crónica, etcétera, o con insuficiencia renal aguda también, un síndrome nefrítico también, un síndrome nefrótico, etcétera, solamente ahí sí las contabilizamos porque pueden representar un 1%. Pero del total de la dieta, si tenemos el hábito de comer frutas y verduras, que sería lo ideal, constituiría entre un 7 y un 8% del total de la dieta, lo cual es bastante poco y como les digo, prácticamente no los contabilizamos. De hecho, a los niños, cuando les enseñamos nutrición, nutrición normal, evidentemente, hablamos de marque con una X cuáles son los alimentos que contienen proteínas. Le ponemos frutas y vegetales y los chicos directamente saben que las frutas y los vegetales no tienen proteínas. O sea, directamente las pasamos como para no confundirlos. Ustedes que están estudiando más en profundidad les decimos sí, tienen un 1% aproximadamente, pero realmente en una dieta es despreciable. Y evidentemente aquellas que tienen ese poquito y proteínas que tienen son de malísima calidad, son de baja calidad nutricional. Entonces, repasemos. Alto valor biológico, alta calidad, todo lo que venga de productos animales, de calidad media, legumbres y cereales, y de baja calidad, calidad despreciable, frutas y verduras. Bien. Los procesos térmicos, como les decía, hay algunos que pueden llegar a desnaturalizar ciertos tipos de proteínas, es decir, que van a alterar el valor nutritivo. Por ejemplo, en la fritura, ¿sí? No tienen el mismo valor nutricional una carne al horno que una carne frita. Nosotros cuando freímos algo, estamos destruyendo proteínas. Estamos absorbiendo cantidades exacerbadas de grasa de malísima calidad. Encima de eso, estamos destruyendo proteínas. Lo mismo, por ejemplo, el maíz forma parte de un cereal, entonces podemos decir, bueno, el pochoclo, pero al hecho de freír, hay que freírlo para poder inflarlo justamente, también hace que la calidad media se pierda y no haya nada, no haya nutrientes ahí. Básicamente lo que hace es destruirlo al aminoácido, lo destruye, ya nos quedamos sin proteínas. Pero, sin embargo, sacando la fritura, lo que es el hervido, el asar, la carne y todo lo que hace es que se ablande, estamos al tejido conectivo y que las enzimas digestivas lleguen más rápidamente a estas proteínas para poder romper los enlaces y obtener los aminoácidos de manera más fácil. Es decir, obviamente va a tener una mejor digestibilidad una carne cocida que una carne cruda. Hablo de esto porque se puso de moda los crudíferos, que son aquellos, o las dietas paleo, que vienen justamente del paleolítico, de la época en donde no existía el fuego, o sea, no es que no existía, no se conocía, perdón, el fuego todavía, entonces se comía carne cruda, se comía todo crudo, fuera de que no hay seguridad alimentaria ahí por bacterias, microorganismos, etc. Hay una mala digestión, porque las enzimas no hemos evolucionado del paleolítico hasta acá. Entonces nuestras enzimas digestivas son totalmente diferentes y están acostumbradas o están hechas en sí para el consumo de cosas con cocción, porque también ha evolucionado nuestro ADN. O sea que esas dietas paleo y crudíferas, no sé, han arrancado a moda, ni siquiera entiendo la razón científica. Bueno, no es que no hay razón científica, pero se les pone algo de moda y hay muchas, ¿cómo se dice? Tiene otro nombre, no es youtubers, influencers,
que son crujíferas, paleo, etcétera, y que han reconocido incluso que lo hacían solo en YouTube o cosas como para llamar la atención porque se han llegado a enfermar algunas, y que es lo más lógico, y otras directamente no pueden llevar una vida así. Es totalmente alocado, no tiene sentido y no tiene una raíz científica. Bien, tenemos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Nosotros tenemos 9 aminoácidos esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Porque son necesarios para nuestra vida y porque nuestro propio organismo no los puede sintetizar. Es decir, no los puede fabricar, eso significa. Por lo tanto, lo adquiere de la dieta. Lo necesita adquirir de los alimentos. Eso hace que sean esenciales. Y los no esenciales son aquellos que nuestro propio organismo lo puede sintetizar, es decir, lo puede construir, lo puede elaborar. Por eso son no esenciales. Y los ocasionalmente esenciales, condicionalmente esenciales, se puede decir de las dos formas, condicionalmente u ocasionalmente esenciales, son aquellos que en determinado momento, si el paciente tiene alguna enfermedad, etcétera, necesita adquirirlo con la dieta. ¿Estamos? Y cuando el paciente está sano, en condiciones normales, lo puede sintetizar él mismo. O sea, nosotros mismos lo podemos sintetizar si no tenemos algún tipo de, alguna enfermedad que impida que se sintetice. ¿Estamos? Entonces, eso significa condicionalmente esenciales. Dice, la ingestión inadecuada de los aminoácidos origina un equilibrio negativo del nitrógeno, pérdida de peso. Bueno, eso es lo que les expliqué hace rato, ¿sí? Si nosotros, ¿cuánto tenemos que cubrir en la dieta entre esenciales, o condicionalmente esenciales y no esenciales? Entre el 10 y el 20% de proteínas. Acuérdense que del 50 al 60% de hidratos de carbono, del 10 al 20% de proteínas y de un 20 a un 30% de grasas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos consumir menos proteínas que los otros macronutrientes. Sin embargo, las proteínas son mucho más específicas, son altamente especializadas, mucho más especializadas que los lípidos y las grasas, solo que los lípidos y las grasas tienen funciones, no es que no sean importantes, obviamente que son importantes, pero menos importantes que las proteínas se las cuida, se las protege, en nuestro organismo las cuida y las protege para realizar las funciones más complicadas y más elaboradas de nuestro organismo. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Acá este cuadrito sí se lo tienen que saber, cuáles son las esenciales, cuáles son las condicionalmente esenciales, cuáles son las no esenciales. Hasta acá voy a tomar en el parcial. Ya digestión, absorción, eso no. Por eso es que no lo explico en esta clase. Hasta acá llegamos, espero que lo hayan entendido bien. Ya saben que si tienen alguna duda me mandan un mensajito por WhatsApp, etc. Y obviamente nos vemos en la clase en vivo para sacarnos cualquier tipo de dudas que tengamos con respecto a esta clase. Les mando un beso grande y muchas gracias. Hasta luego.